quisiera empezar por lo más reciente, que es el viaje a Washington. Hubo una cosa que me llamó particularmente la atención como cubana. No sé qué impresión le causó a usted ver que no solo los legisladores que han tenido más contacto con su causa, vamos a decir que son los que residen aquí en el sur de la Florida, sino el resto de los cubanos que andan dispersos por cualquier parte de la geografía estadounidense, están tan al tanto de lo que usted está haciendo, conocen tanto de su lucha. ¿Qué impresión le provocó eso? Bueno, fue un encuentro feliz, un encuentro importante, porque tener alrededor de uno todos estos congresistas cubanos que a veces uno no recuerda todo porque siempre los más populares son los que uno más ve. Pero bueno, estaban estos congresistas, todos los congresistas cubanos, los senadores, personas de otra descendencia, e incluso algunos estuvieron en la premiación, este premio al liderazgo hispano que da el Congreso. Y entonces esto me hace recordar que no estamos solos, que hay personas que se preocupan por el pueblo cubano, ese sufrimiento que ha llevado durante más de 57 años. Y para mí es importante porque el no estar solo, el tener ese apoyo moral, esa solidaridad, hace que uno se afirme más en sus principios. Y bueno, uno tiene que llevar este mensaje también a todos los cubanos para que sepan que sí, que el derecho a la libertad, el derecho a las libertades esenciales es de todos los pueblos, un concepto humano, y que no estamos solos. En fecha reciente tuvimos noticias de que lo estuvieron arrestando, le querían prohibir salir de su casa. Estuvimos al tanto de esas noticias en varias ocasiones, lo pudimos publicar en comunicación telefónica con su esposa para saber lo que estaba pasando. ¿Cómo ahora fue cuando usted recibió la invitación para venir a recibir el premio? ¿Qué trato le dieron? ¿Qué le dijeron? ¿Cómo recibieron ellos la noticia de que usted venía a Estados Unidos? Fui a las oficinas de migración del municipio de Honduras, donde yo pertenezco, y bueno, pregunté si me iban a dejar viajar o no. Y bueno, en este caso ellos me dijeron, un oficial mayor que trabaja ahí, me dijo que yo estaba regulado, una palabra que cuando uno se lo dice que le causa trauma, porque después de haber probado tanta la libertad y que alguien te diga que tú estás regulado para poder viajar o moverse tanto dentro del país como afuera. Porque sí, ellos me dicen que estoy regulado dentro para salir al exterior, pero también dentro del interior no me puedo mover hacia otras ciudades, porque me tienen declarado como persona no grata, según me han dicho en otras ocasiones. Y bueno, ¿qué significa? Entonces, que no puedo viajar. Y entonces, bueno, esto no me entristeció, porque en definitiva a mí lo que me gusta es estar ahí en mi patria, en mi casa, trabajar por la libertad de Cuba, pero bueno, siempre hay personas que uno quiere ver, abrazar, como ustedes aquí, conocer, que el buen trabajo que hacen en el diario, estos amigos allá de Washington, que quería también estrecharle la mano para agradecerles por todo lo que han hecho en lo personal conmigo, pero bueno, en realidad con todo el pueblo cubano, exigiendo la libertad al tirano. Pensé que no me iban a dejar viajar, pero misteriosamente desaparecieron, después, alrededor de los 20 días, un poquito más, se aparecieron en la casa. Me dijo que era oficial mayor de migración, que era el responsable principal de la oficina, y que bueno, que ya no estaba regulado, que podía viajar. Entonces yo le pregunto, bueno, ¿me puedo ir ya para el aeropuerto? Y dice, sí, cuando quiera puede irse para el aeropuerto. Entonces mi esposa estaba al lado mío, esa morejón, y le preguntó que si podía viajar, era una cuestión momentánea o para siempre, que podía viajar, si podía viajar siempre. Y él solamente dijo, no, ya puede viajar. O sea que a mí personalmente nunca me han dicho si esta sanción ha sido suspendida, que puedo viajar cuando yo desee. Y entonces, bueno, lo importante es que como una dictadura, a pesar de que uno tiene un pasaporte para viajar, le dice que no puede viajar, que es un control total de la persona. Claro, esto no me extraña, porque yo siempre he dicho que en Cuba hay un apartheid, como en Sudáfrica, racista, pero en este caso no es un apartheid racista, sino más bien un apartheid ideológico, político, donde las personas están controladas y hay un control tal que uno tiene que andar siempre, si no anda con el carnet de identidad, usted puede estar preso
o una multa. Puede estar preso 3 días, puede estar en una multa o ambas inclusive. Entonces, que es una característica de la PAJEY, que la persona tiene que viajar siempre con un documento porque si no lo ponen preso. Y otra de las cosas es que para viajar en Cuba usted se tiene que registrar en las oficinas de donde saca el pasaje. Ejemplo, si usted va por ómnibus, usted tiene que registrarse, entregarle la cédula de identidad. Y esa enumeración que se le registran ahí se entregan a la seguridad del Estado. O sea que ellos saben quién viaja y quién no viaja en Cuba, cuando lo hace por tren como por ómnibus. Quizás por los transportes estos privados no, pero en esto sí es reglamentario. Incluso para viajar a la isla de la Juventud, que hay que cruzar el mar, pero en este caso el mar de Batabanó, que es un mar interno que hay dentro de Cuba, uno tiene que presentar el pasaje varios días de antelación con el carnet de identidad y entonces ellos lo dejan viajar o no si ellos determinan. Hay personas que han dicho que no pueden viajar a la isla de Pino porque ellos tienen el control de las listas. Yo pienso más humillante es en este régimen de APAJEY es que usted es propietario de una casa y quiere invitar a alguien a su casa a estar en una estancia por mayor de 3 días, usted tiene que darle un parte a los comités de defensa de la revolución, que son los comités de vigilancia que tiene Castro en cada cuadra. Incluso si un edificio es muy grande, tiene varios comités de vigilancia, que son esta gente que informan todo al Departamento Técnico de Investigación, que es la policía para investigar los robos, la droga, todas estas cosas criminales, pero también trabajan con la policía política, que es la seguridad del Estado. Entonces, estas personas son los que te autorizan que tu familia esté en tu casa, que resida en tu casa por más de 3 días. Y eso es muy antes. Quisiera preguntarte sobre la situación actual. Por ejemplo, las reformas de Raúl Castro fracasaron. El deshielo entre Estados Unidos y Cuba está congelado. Y la ayuda proveniente de Venezuela se acaba. En esas circunstancias, ¿cuáles son las perspectivas que siente la gente ante el futuro de este mismo año? ¿Qué está pasando en Cuba? Bueno, en lo personal yo estoy muy feliz por esta etapa. ¿Por qué? Porque en realidad estamos en una etapa de cambio. Una etapa donde todo el mundo está pensando que hay que cambiar Cuba. Claro, un grupo pequeño que está en el poder que quiere cambiar, pero cambiar para mantenerse en el poder. Y tomar toda la riqueza como siempre han hecho y darle las pequeñas migajas de estos recursos al pueblo. Pero lo que sí está claro que todo el mundo está pensando en un cambio. Y esto me gusta a mí porque yo siempre lo llevo a la física pura. Entonces en física dicen estos científicos que existe un índice de masa crítica, que cuando un átomo se alinea con otro, siguen alineándose los átomos, pero que llegan a un punto en que todos los átomos terminan alineándose. Y ya esta alineación, si lo llevamos a lo social, ya esta alineación está. Ya todo el mundo quiere el cambio. Algunos, un pequeño grupo, como estos el régimen, que son del régimen de Castro, que quieren quedarse en el poder y seguir disfrutando de el poder absoluto que tienen. Y otros, que somos la mayoría, de la gente sencilla, el pueblo que quiere el cambio total. Entonces esto no solo me llena de esperanza a mí, porque esto se lo explico a la gente, porque a veces la gente no encuentra por dónde está la esperanza, porque Castro siempre puso en la mente de las personas que la esperanza estaba afuera, que había que irse del país. Y esto hace que la esperanza regrese, como también que regrese la esperanza porque fracasó esa política de acercamiento, esa política de financiación y esa política de legitimización de un régimen tiránico como los Castro, que ha hecho la administración de Obama, que ha hecho la Ciudad de Vaticano y que ha hecho los gobiernos europeos. O sea que en este año, en estos 8 años de administración de Obama, del 2008 hasta el 2016, principio del 16, se ha mostrado un fracaso total de esa política. ¿Por qué? Porque no lograron cambiar a Castro, ni a su régimen. No lograron ni una de las libertades esenciales para el pueblo cubano. Lo más esencial, ejemplo, en la Constitución castrocomunista, dice que hay libertad religiosa. Sin embargo, fueron 3 papas a Cuba, del 98 hasta el año 16. Fue primero Juan Pablo
segundo, después Benedicto XVI y después Francisco I. Sin embargo, esta potencia mundial que tiene una influencia en el mundo desde el punto de vista religioso y moral no logró que Castro diera libertad religiosa. Entonces esto hace ver que en realidad es un régimen indomable, que no hace las peticiones que le están pidiendo los que son amigos para ayudarlo. Sin embargo, ellos se mantienen rígidos con su dogma. Ha aumentado la represión, pero esto es importante también porque también los teóricos de las ciencias políticas dicen que cuando aumenta la represión y cuando aumentan los dobles pensadores, estamos en final de la dictadura. Esto unido a ciertos aspectos que hay en la sociedad hace ver que sí estamos en el momento de cambio. Han sucedido los primeros 100 días de su gobierno y parte del exilio cubano aquí en Miami ya comienza a preguntar cuándo se va a pronunciar con respecto a la situación de Cuba. ¿Cree usted que 100 días son demasiado? No, yo creo que 100 días es poco tiempo. Cuando es la primera potencia en el mundo, donde hay tan graves problemas como es el caso de Siria, el caso de Corea del Norte, el caso de la misma Rusia que invadió a un país europeo y se ocupó una península, que es la península de Crimea, el caso del terrorismo, hay muchos problemas. El caso de Cuba es un problema también, pero es mucho menor. Entonces pienso que donde hay tantos problemas, se me olvidaba este de Corea del Norte, que tiene el arma nuclear, el de Irán, que si no se toman las medidas adecuadas en Irán puede llegar al arma nuclear como Corea del Norte. Entonces, donde hay tantos problemas, el problema de Cuba, que es un problema también, pero es mucho menor que esto, porque estos son de momento, que pueden terminar con la vida de cualquier nación en un momento. Entonces pienso que no es tanto el tiempo, aunque sí creo que ya debe de decir algunas palabras de aliento para un pueblo que ha vivido en esclavitud durante 57 años. Y pienso que sí, que lo va a hacer. Vamos a ver el 20 de mayo qué pasa, que es el día de la independencia de Cuba. Y quizás en ese día diga algo, pero nada más diciendo unas palabritas por Twitter, que hay que dar libertad para el pueblo cubano y que es una tiranía comunista que no debe existir, nada más diciendo esas palabritas, ya yo creo que es algo importante para llenar de esperanza un pueblo. ¿Tú crees que la presidencia de Trump favorece esos cambios o los retrasa o es indiferente? Bueno, hasta ahora Trump como presidente no ha manifestado qué va a hacer con respecto al régimen de Castro, pero antes de cuando era precandidato a la presidencia, sí habló de que el régimen de Castro era una tiranía, que había que dar libertad religiosa y política, que si no se cumplía con todo lo que ellos han pedido, entonces iba a suspenderle esas relaciones anteriores. Pienso que eso que dijo fue importante porque el mundo entero lo vio. Ya nadie puede enmascarar que eso no es una dictadura. Ni los más izquierdistas fanáticos pueden decir que no es una dictadura. Y eso es importante. Ahora está claro, Trump, han pasado los 100 días esto y no ha habido cambio en los puestos de los niveles inferiores. Yo pienso que bueno, después que se haga y que bueno que cumpla con sus promesas. Creo que el hecho de que haya personas que hablen a favor de nosotros en la administración es importante. Hay personas cubanos que están como asesores de esa administración. También en el caso mío particular, ejemplo, cuando me hicieron esta premiación, el vicepresidente Pence mandó por Twitter una felicitación. Esto es algo que llama la atención y me parece que va acorde a esa política que van a tomar ellos. No la sabemos en sí cuál será, tenemos que esperar en la práctica si se va a ajustar a una política que de verdad es una presión tal que ayuda al pueblo cubano a obtener esa libertad. Pero yo pienso que sí, que un hombre que ama la libertad de comercio, que ama la libertad en general, yo creo que sí, que debe de buscarse eso, las libertades esenciales, inalienables, para que el pueblo pueda desarrollarle la economía. Y la economía esta desarrollada en libertad sí va a beneficiar a todos los cubanos y al pueblo americano en general.
¿qué usted cree que pueda provocar esta no solidaridad? Porque me llama la atención, no hay otras dictaduras que históricamente prácticamente todas han obtenido solidaridad internacional para terminar, sean de izquierda o de derecha, pero específicamente de la de Cuba. ¿Qué es lo que usted ve que pudiera hacer la situación diferente? Bueno, a mí me parece que a Castro no lo han apoyado a casi todas estas personas por el antiamericanismo que hay en Latinoamérica y en Europa. Y entonces, como ven a Castro el pequeño gigante contra gigante, contra aquella gente que en realidad son la vanguardia de la libertad en el mundo, porque la revolución americana no se ha detenido de 1776 hasta hoy. No ha habido detención de esa revolución por la libertad y los derechos inalienables. No se ha detenido, cada día va mejorando esta revolución. Entonces, una nación que fue formada con muchas nacionalidades, sin un pasado que sea la primera potencia del mundo en todo, eso crea cierto resabio en algunas personas que lo utilizan como instrumento para mantenerse en el poder. Entonces ese antiamericanismo lo usa mucho la izquierda y mucha gente también de la derecha para mantenerse en el poder. Y eso es lo que yo creo que ha llevado a que no haya una solidaridad total contra el pueblo, a favor del pueblo cubano. Pero yo pienso que también ese estado de quietud que ha habido en Cuba producto del terror de Estado, que yo llamo una paz de guerra, porque en realidad sí, estamos en paz, pero no tienen una represión, un terror de Estado que hace que se inmovilicen las personas. Entonces esa quietud, entre comillas, porque en realidad siempre Cuba ha tenido presos políticos y gente protestando, pero no se ve internacionalmente, porque la prensa internacional, el 75% está dominada por los que favorecen a Castro. Entonces eso hace que no se escuche el clamor del pueblo cubano. Pienso que como estamos en la etapa esta final de la dictadura, como las esperanzas están dentro de Cuba y ese pueblo despierte hacia esa libertad, cuando se combine eso que piensa el pueblo está en rebeldía, habla critica mucho, pero en realidad no ha podido conjugar la realidad las ideas con la realidad objetiva. O sea que piensa una cosa y hace otra. Pero cuando se logre fusionar eso, que haya esa rebelión en el pueblo cubano, que va a ser una rebelión en el pueblo cubano, incluso aquellos del gobierno, mucha gente del gobierno, algunos han dicho que hay que tener cuidado con una insurrección, que puede haber una explosión social, como dicen ellos. Nosotros pensamos que sí, una insurrección en Cuba va a existir. Cuando existe esa rebelión, yo pienso que todas las democracias nos van a apoyar. ¿Estamos finalmente en la última etapa de la dictadura? Sí, yo pienso que sí. Nadie puede, por eso quiero estar 10 días aquí en Estados Unidos. Dije que iba a estar 10 días porque no quiero que me coja una rebelión del pueblo cubano en el extranjero y después no me dejen estar ahí junto con ellos. Y pienso que en cualquier momento pueda surgir esa rebelión espontánea, como sucedió en el año 94, cuando en Maleconazo, que después Castro pudo controlarla porque expulsó a todo el mundo en el éxodo de Guantánamo. Y pienso que puede existir una rebelión popular, espontánea, pero también nosotros queremos guiar esa rebelión. Si la hace el pueblo, bueno, la vamos a guiar, y si la hacemos nosotros, llevaremos al pueblo a esa rebelión, que ese es el objetivo del proyecto Emilio. Por este lado, el sustentador verdadero, el que iba a financiar a ese régimen, desapareció, y esa es la esperanza de la dictadura, abrazarse a la potencia del norte para poder tomar su dinero, como hizo con la Unión Soviética, y entonces darle un poquito al pueblo y ellos tomarse todos esos recursos. Que incluso Fidel Castro, después de esto, según la Forbes, se volvió en el 7º millonario en el mundo de los gobernantes con más recursos. O sea que el objetivo del gobierno castrista, del régimen castrista, es tratar de simular un cambio para engañar al gobierno norteamericano para que le pueda dar ese dinero. Yo pienso que a lo mejor Castro haga algunos cambios para que la gente, para poder sacarle ese dinero a Trump, si no, ¿cómo va a obtener esos recursos? Ya se lo dijo Trump, tiene que dar libertad religiosa y libertades políticas. Doctor, aunque quizás no sea el momento para revelar cosas tácticas, pero sí tener por lo menos una visión de cómo se está preparando la oposición cubana para cuando se dé el retiro anunciado por Raúl Castro.
Bueno, en el caso de nosotros, los activistas del Proyecto Emilia, no estamos esperando que Raúl Castro se retire. Nosotros queremos retirarlo a Raúl Castro y al Partido Comunista y al régimen, ponerle fin. Pero suponiendo que no podamos lograrlo y que Castro puede evolucionar hacia un traslado de poder hacia la gente que él haya determinado, la sustitución de la generación, como dicen las personas, bueno, nosotros seguimos el mismo plan, que es organizarnos, captar al pueblo, tener una multitud de personas para salir a todas las calles del país, a todos los sitios públicos del país a protestar para ponerle fin a la dictadura. ¿Cómo consideran que sería más eficaz el apoyo de los cubanos exiliados? Bueno, los cubanos que están en el exilio son también parte de esa lucha, porque en definitiva somos un solo pueblo y ellos son también uno de los grupos que más han sufrido, porque muchos de los que están aquí en el exilio tuvieron que salir huyendo de Cuba y si regresan los fusilan o son puestos en la cárcel. Muchos de los que están aquí en el exilio le confiscaron todas las propiedades. Después de haber trabajado durante muchos años su familia, que les confiscaron sus propiedades. Otros estuvieron presos en Cuba. Muchos tienen familiares que fueron fusilados. O sea que el exilio que llama la Cuba, pienso que es un solo pueblo y tenemos que estar unidos. Yo no les voy a pedir que vayan a pelear a Cuba con nosotros ahí en la lucha esta no violenta, pero sí aquí en el exterior, donde quiera que haya un cubano, cuando nosotros hagamos esta rebelión que queremos hacer para ponerle fin a la dictadura, donde quiera que haya un cubano debe sumarse a esta rebelión, protestando en las calles, paralizando las huelgas, informando por la radio, la televisión, mandando cartas a todos los embajadores, y pienso que esta es la política que debe tomar el exilio. Claro, el que quiera ir con nosotros a luchar allá a Cuba no nos vamos a poner bravos, pero no vamos a ser tan exigentes porque en Cuba hay 11 millones de personas y se puede hacer bien esta revolución. Pero sí creo que el exilio tiene que estar muy cerca de nosotros para evitar un genocidio en Cuba por parte de las autoridades castristas, donde se está haciendo en Venezuela. En Venezuela el grupo de régimen de las tropas especiales que están allá haciendo estos crímenes en Venezuela y estoy seguro por la forma en que se está haciendo los asesinatos que es el proyecto de Castro. Y uno de esos ejemplos es que Castro tiene preparado a francotiradores para cuando estemos en estas manifestaciones aniquilar a los líderes. Puede usar otras técnicas para aniquilar a las personas, como es la guerra biológica, la guerra química y la guerra esta cibernética. Ellos tienen muy buen desarrollo en lo que es biotecnología y en lo que es los científicos, esto es el área de la química, o sea que ingenieros químicos. Ellos pueden hacer bien un arma y neutralizar a cualquiera sin que se dé cuenta. Por eso cuando le hablaba esto de los pequeños clubes, no podemos comer de nadie porque pueden introducirnos un virus y diezmar a las tropas por diarrea. Entonces nosotros sí sabemos que el tirano, para mantenerse en el poder, puede cometer cualquier tipo de violaciones graves como este genocidio. Por eso llamo a la opinión pública mundial a que se sume a la solidaridad con Cuba para evitar este genocidio. También yo creo que el gobierno de los Estados Unidos debe dar una respuesta firme, fuerte al régimen tiránico y no permitir de nuevo un éxodo, que son las dos variantes más graves que puedan suceder cuando existe esta rebelión. Y pienso que la combinación del exilio con todos los gobiernos democráticos va a cortar ese periodo hacia la democracia. Dijiste, aprovechando tu comentario ahora, dijiste que el régimen cubano es capaz de cualquier tipo de violación de los derechos humanos. ¿Crees que para allá lo mataron? ¿Crees que también mataron a la Pollán, a Laura Pollán? Bueno, en el caso de Payá sabemos que lo mataron. Ahora, yo hice un artículo hace mucho hablando sobre esto del asesinato de Payá y pienso que en esas circunstancias, por lo que he leído,
En esa circunstancia Castro quizás lo que quiso era amenazar a Payá, a Osvaldo Payá, y amedrentarlo, y por eso lo estaba hostigando. Y bueno, lo que se le fue la mano y lo mató. Pienso que fue así. Claro, eso hay que ver las investigaciones independientes y cuando haya libertad de investigar a ver qué pasó. Pero yo lo que pienso es que Castro lo que quería era amedrentarlo, hizo una presión tal sobre él que se fue de control y lo asesinó. Porque para asesinar a cualquier líder no hace falta armar tanto despaviento. Con una aguja, con una bacteria esta que te mata en el momento, te asesina. O con un virus que te puede matar lentamente o rápidamente. Una hepatitis B te puede matar en el momento. O la C te puede matar, pero al tiempo. ¿Sería ese el caso de Laura Payán? Bueno, esa es una posibilidad. Ahí sí no puedo comentarle bien porque no tengo todos los datos. Tengo lo que dice la gente, pero no por los científicos, sino por lo que dicen algunas personas, pero que no son datos fidedignos, que uno lo pueda tomar, que objetivo para como médico, como hombre de ciencia, decir si fue asesinado por esto y por lo otro. Entonces me parece que ya como una cuestión como persona, no como un hombre de ciencia, pienso que sí, que ellos cometieron esos asesinatos, como lo han hecho con otros, como lo han hecho con algunos de ellos, con el caso de Abrante y con el caso de Barbarroja, ahora no recuerdo el nombre de él, pero esa gente lo asesinaron. Y ellos, por ejemplo, a mí me pusieron en un lugar con muchos tuberculosos. Es una forma de asesinarme, lo que no cogí la tuberculosis. Pero en un cuarto, usted esté con, no sé, 5, 6, 10 tuberculosos activos, es para eso mismo, para asesinarlo. Y nadie se entera, no, fue una enfermedad. También he estado en lugares donde han hecho riñas. En esas riñas delictivas te pueden llevar un asesinato. No, fue una riña, le dieron un golpe y lo mataron. Entonces ellos son tan sutiles para matar a una persona que no necesitan hacerlo de esta forma como se hizo en el caso de Osvaldo, ¿no? Por eso pienso que más bien, sí, un asesinato, pero creo que se le fue la mano en eso.